Mis padres adoptivos esperaron 3 años para utilizar mi cuerpo como incubadora para su hija biológica, así que me aseguré de dejarles cunas vacías. En mi familia me enseñaron que cumplir 18 significaba libertad, pero para mí, significó que mis padres finalmente revelaran que llevaban 3 años esperando para utilizar mi vientre para su verdadera hija. Los Hamilton me eligieron del sistema de acogida cuando tenía 15, después de pasar por 12 hogares distintos. Su mansión parecía sacada de un cuento de hadas. Tenían una hija llamada Claire, de 24 años, que irradiaba esa belleza que solo tienen quienes nunca han tenido que preocuparse por su próxima comida. Lo tenía todo, salvo la capacidad de tener hijos, aunque eso no lo supe hasta 3 años después. Me dieron un dormitorio con paredes color lavanda, porque una vez mencioné que era mi color favorito. Aquella primera noche, la señora Hamilton me encontró llorando en el suelo, aterrada de despertar de lo que parecía un sueño. Me abrazó y susurró que ahora estaba en casa, de verdad, y yo le creí. Durante 3 años lo tuve todo. Escuela privada donde los alumnos se quejaban del color incorrecto de su Mercedes. Clases de violín con un profesor que decía que tenía talento natural. Vacaciones familiares en Italia y Hawái. Me llamaban hija. Me compraban vestidos para el baile de graduación y aplaudían mis obras escolares. Ryan era el único que conocía mi pasado. Llevábamos 2 años juntos, y fue la primera persona que me hizo sentir que merecía cosas buenas. Prometía que construiríamos algo hermoso, algo solo nuestro. Mi cumpleaños número 18 comenzó con tostadas francesas y fresas frescas. Mamá decoró toda la cocina con guirnaldas y papá me regaló una caja de música que tocaba Chopin. Esa noche me llevaron a Le Bernardin, uno de esos restaurantes donde el agua se sirve en copas de cristal y el camarero te explica para qué sirve cada tenedor. Me reía de un chiste pésimo de papá sobre caracoles cuando mamá dejó su copa de vino con un pequeño tintineo y cruzó una mirada con Claire que me revolvió el estómago. Ahora que tienes 18, empezó mamá, con una voz que de repente se volvió fría y formal. Tenemos que hablar de tu propósito en esta familia. Propósito. La palabra se deslizó sobre el mantel blanco como una sombra. Papá sacó una carpeta de cuero, de esas caras que usaba para sus negocios inmobiliarios, y deslizó unos papeles hacia mí. Documentos médicos, resultados de fertilidad, compatibilidad genética, todos con mi nombre, todos fechados durante los últimos 3 años. Cada consulta médica que dijeron que era por mi salud, cada análisis de sangre que supuestamente era rutinario, todo había sido por esto. Te elegimos específicamente, dijo papá, como si explicara una fusión empresarial. Claire necesita una madre subrogada, alguien joven, sana, genéticamente compatible. Eres perfecta. Claire se inclinó hacia adelante y por primera vez vi la desesperación que había estado ocultando. Su voz temblaba mientras explicaba que viviría con ella durante los embarazos, múltiples embarazos, al menos 3 hijos. Seguiría una dieta estricta, un régimen de ejercicios, tomaría vitaminas prenatales que ya habían comprado, firmaría documentos que indicarían que los niños no eran míos, que nunca debía contarles que los había llevado en mi vientre, y cuando terminara de tener sus hijos, generosamente me permitirían asistir a la universidad que eligiera. Los sonidos del restaurante se desvanecieron hasta que solo oía los latidos de mi corazón y a Claire diciendo: «He esperado 3 años para que estuvieras lista. Piensa en todo lo que te hemos dado», dijo mamá cuando no pude pronunciar palabra. «La vida que habrías tenido sin nosotros. Los chicos del sistema como tú no suelen tener oportunidades como esta. Te salvamos de la calle». La voz de papá se volvió tan filosa como el cuchillo de carne al lado de mi plato intacto. «El fondo para la universidad, el coche que te prometimos, todo tu futuro, depende de tu cooperación». Logré llegar a mi cuarto color lavanda antes de vomitar. 3 años de desayunos con tostadas francesas y besos en la frente habían sido preparación. No me habían salvado. Me habían engordado para el sacrificio. Ryan me encontró en el baño a medianoche, aún con el vestido de cumpleaños. Me abrazó mientras le contaba todo, prometiendo que lo resolveríamos juntos. Una semana después, en la cena del domingo, vi a mamá pasar el puré de papas y lancé mi jugada. Ryan y yo vamos a casarnos. Queremos formar nuestra propia familia ya mismo. No puedo ser la madre subrogada de Claire si estoy intentando tener mis propios hijos. El reloj de péndulo en el pasillo sonó 5 veces antes de que alguien se moviera. Luego, la voz de mamá fue puro hielo. «Entonces estás fuera, de todo, desde ya». Agarró mi teléfono de la mesa y lo apagó con un dedo perfectamente cuidado. Papá extendió la mano, esperando las llaves del coche. «Tienes una semana para recapacitar o irte». Claire se levantó de golpe, perdiendo toda su compostura. Su copa de vino se volcó, y el líquido rojo se extendió como sangre por el mantel blanco. «He esperado 3 años por tu cuerpo. 3 años viéndote crecer, sabiendo que me ibas a salvar». Asentí, fingiendo que lo pensaría, mientras mis instintos de supervivencia gritaban por dentro. Al día siguiente, tomé 3 autobuses hasta Planned Parenthood, con dinero en efectivo escondido en mi estuche de violín, por si intentaban forzarme mientras yo fingía que hacía la maleta. Poco a poco, encontré una caja en el ático que me heló la sangre. Archivos de 3 chicas del sistema que habían vivido en mi habitación antes. Michelle, incompatible. Tras más pruebas, Sarah, se fugó.
Jessica. Temperamento inadecuado. Todas habían escapado antes de cumplir los 18. Yo era la primera que se había quedado. Esa noche me deslicé por la ventana. Solía mirar las estrellas con una mochila que contenía todo lo importante. Mis pies tocaron el césped perfectamente cuidado y corrí. Creí que era libre hasta que llegué al departamento de Ryan y vi un cheque sobre la encimera por $50,000. En el concepto, una sola línea, entregada a tiempo. Su firma estaba al final del comprobante de entrega. 3 años de cartas de amor cobraron sentido de golpe. 3 años siendo el único que me entendía. Me giré para irme, pero Ryan ya estaba en el umbral, bloqueando la única salida. «Ya vienen en camino», dijo en voz baja. Las luces del coche iluminaron por un momento su rostro en el estacionamiento del edificio. Sus manos temblaban al sujetarse al marco de la puerta. Las correas de mi mochila se hundían en mis hombros mientras retrocedía un paso, con la mente acelerada, buscando una salida que no encontraba. «¿Te pagaron por quererme?», susurré, pero mis palabras lo golpearon como si lo hubiera abofeteado. Su silencio culpable se estiró entre nosotros, y el espejismo de 3 años de cariño fabricado se hizo trizas en un instante. Amagué hacia la izquierda, y luego me lancé hacia la derecha, tratando de esquivarlo. Su mano salió disparada, agarrando la correa de mi mochila y tirándome hacia atrás. Tropecé, casi caí, y él aprovechó para acercarme más. «Fuiste la presa más fácil que tuve», dijo con voz hueca, una chica del sistema desesperada por afecto. Los Hamilton sabían exactamente lo que buscaban. La voz de la señora Hamilton retumbó por la escalera, firme y autoritaria. «¿La tienes, Ryan?» Mi estuche de violín colgaba cruzado sobre mi pecho, sus bordes duros presionando contra mis costillas. Sin pensarlo, balanceé el estuche hacia adelante con todas mis fuerzas, golpeando la rodilla de Ryan. Gritó de dolor, aflojando el agarre mientras se tambaleaba hacia un lado. El instrumento que había simbolizado mi nueva vida, mi escape hacia algo bello, se había convertido en mi arma. Corrí junto a él, lanzándome por las escaleras traseras. Sus gritos me seguían, dándole indicaciones a los Hamilton sobre la distribución del edificio, las salidas por donde podría escapar. Mis pies golpeaban con fuerza los escalones de concreto, cada impacto retumbando en mis huesos. El callejón detrás del edificio se extendía ante mí, angosto y sucio. El Mercedes del señor Hamilton bloqueaba una de las salidas, sus faros creando sombras duras contra las paredes de ladrillo al fondo. Claire estaba sentada en su BMW blanco, el motor encendido. Lo habían coordinado todo. Habían planeado cada posible vía de escape. Un contenedor de basura estaba pegado a la pared del edificio, con la tapa cerrada. Trepé sobre él, mis zapatillas resbalando en el metal húmedo. Mis dedos encontraron el peldaño inferior de la escalera de incendios, con óxido desmoronándose bajo mi agarre. «¡Está subiendo!», gritó Claire, su voz atravesando la oscuridad. Sus tacones de diseñador repiqueteaban contra el asfalto al bajarse del coche, el sonido rebotando entre las paredes del callejón. Me impulsé hacia arriba, con los músculos ardiendo por el esfuerzo. El metal crujió bajo mi peso, pero aguantó. Desde el descanso del segundo piso, los vi a todos reunirse abajo. Los Hamilton, con sus ropas lujosas, parecían ridículos en ese callejón sucio, como maniquíes que se hubieran escapado de una vitrina de tienda. La señora Hamilton dio un paso al frente, con esa voz fingidamente suave que usaba cuando quería parecer vulnerable. «Cariño, estás confundida. Solo queremos hablar. Baja y podemos resolver esto». El señor Hamilton estaba a su lado, teléfono en mano, el pulgar moviéndose rápidamente sobre la pantalla, tal vez llamando refuerzos o activando algún plan que ya tenían preparado. La escalera de incendios conectaba con varias ventanas de apartamentos. La mayoría tenían rejas o estaban selladas con pintura, pero una en el segundo piso estaba apenas entreabierta. Lo suficiente. Apreté la cara contra el vidrio y vi a una mujer mayor viendo televisión. Empujé la ventana, abriéndola más, y me deslicé hacia adentro. Por un instante aterrador, mi mochila se atoró en el marco, pero logré liberarla de un tirón. La taza de café de la mujer cayó al suelo, haciéndose añicos sobre el linóleo. Ella me miró, con la mano yendo hacia el teléfono en la mesa lateral. A través de la ventana, veía a los Hamilton discutir en el callejón. Mamá había perdido la compostura, gesticulando de forma frenética hacia papá. Sus voces subían, pero las palabras eran indistintas. Claire caminaba nerviosa junto a su auto, el teléfono pegado a la oreja. La fachada de familia perfecta que habían mantenido durante 3 años se estaba desmoronando ante la posibilidad de perder su inversión. La mujer mayor, Doris, según la plaquita junto a su puerta, me observó con ojos agudos. Me reconocía del vecindario. Me había visto entrar y salir del edificio de Ryan. Cuando ofreció llamar a la policía, empecé a suplicarle que no lo hiciera. Las palabras salían atropelladas. El sistema de acogida, la maternidad subrogada, 3 años de mentiras. Ella escuchó sin interrumpirme y luego me entregó su teléfono. Necesitaba revisar mi correo electrónico por si había pasado algo por alto. 3 años de mensajes de Ryan cargaron en la pantalla, y leerlos ahora era como descifrar el manual de un depredador. Cada mensaje dulce,
Cada declaración de amor había sido meticulosamente diseñada. No puedo esperar a conocer a la chica que merece amor de verdad. Eres tan especial, tan diferente a cualquiera que haya conocido. La manipulación había sido quirúrgicamente precisa. Las voces de los Hamilton se filtraban desde el pasillo. Iban de puerta en puerta, con su historia ya ensayada. Nuestra hija está atravesando una crisis de salud mental. Está confundida. Dejó de tomar su medicación. Estamos muy preocupados por ella. Mi teléfono, el que mamá me había quitado, vibraba en alguna parte. Debían haberlo encendido. Emma, mi mejor amiga del colegio, debía estar escribiéndome, preocupada por el mensaje en clave que le había mandado antes de irme. Creía que estaba hablando conmigo, pero Ryan vería todo ahora. Tu mamá llamó diciendo que huiste. ¿Estás bien? Doris desapareció en su habitación y regresó con un montón de ropa en brazos. Eran de mi hija, dijo en voz baja. Falleció hace 2 años. Todavía huelen a lavanda. Le encantaba ese aroma. La coincidencia me puso la piel de gallina, pero igual me puse una sudadera enorme. Doris mencionó que había sido trabajadora social durante 30 años. Ya había visto casos así. Niños acogidos por familias equivocadas. Familias que los usaban con fines oscuros. Usando su viejo computador de escritorio, entré a mi almacenamiento en la nube. Las capturas de pantalla que había tomado de los archivos de las otras chicas del sistema seguían allí. Las descargué rápidamente, guardando copias en un pendrive que Doris me ofreció. Los Hamilton podrían borrar mi teléfono a distancia, pero no podían tocar eso. Un golpe sacudió la puerta de Doris. La voz de Ryan, fingiendo preocupación, se coló con tono amable. Señora Chen, ¿ha visto a una chica adolescente, cabello castaño, de esta estatura? Está enferma y necesita su medicación. Su familia está muy angustiada. ¿Sabía en qué apartamento estaba? Claro que sí. Seguramente me había visto entrar por la ventana. Él los había guiado hasta aquí. Doris fue hacia la puerta con una gracia sorprendente para su edad, mientras yo me escondía en el armario de su dormitorio. El olor a naftalina y perfumes antiguos me envolvió. No he visto a nadie, mintió Doris con naturalidad. He estado viendo mis novelas toda la noche. ¿Pasa algo? Está descompensada, respondió Ryan. Si la ve, por favor llame de inmediato a este número. Podría hacerse daño. Sus pasos se alejaron con reticencia, a través de las paredes delgadas. Lo oí golpear en la siguiente puerta, repitiendo las mismas mentiras. Doris volvió al salón, murmurando entre dientes. Los chicos del sistema reconocen a los depredadores. Los huelen desde lejos. Ese muchacho apesta a eso. Se colocó junto a la ventana, dándome informes sobre los movimientos de los Hamilton. Se habían reunido otra vez junto a sus autos, Claire gesticulando como loca. Incluso desde allí podía leer su lenguaje corporal. 3 años desperdiciados. 3 años esperando para nada. Una vecina de Doris le escribió, preguntando si estaba bien y quiénes eran esas personas elegantes causando escándalo. Los residentes del edificio empezaban a notar lo que pasaba, a cuestionar a los Hamilton. El dinero y la influencia solo llegaban hasta cierto punto en un lugar como ese. Mi profesora de violín, la señora Petrova, vivía a 6 cuadras. Siempre había dicho que si alguna vez necesitaba algo, su puerta estaba abierta. Había notado cosas con el tiempo, moretones que no estaban antes, la forma en que a veces me sobresaltaba si alguien se movía muy rápido. Nunca preguntó, pero observó. Antes de irme, le di a Doris el pendrive con toda la evidencia. Me prometió hacer copias, guardarlas a salvo por si acaso. Sus manos estaban firmes al tomarlo. Las manos de alguien que había protegido niños toda su vida. Espera 10 minutos, me aconsejó. Van a dar la vuelta al frente del edificio. Sal por el sótano, cruza el cuarto de lavandería. Me puse la capucha de la sudadera y metí el cabello dentro. En el espejo junto a la puerta de Doris, parecía otra persona, más mayor, agotada, como alguien que había aprendido las lecciones más duras del mundo demasiado pronto. El sótano olía a detergente y humedad. Caminé entre lavadoras, con mis pasos resonando en el suelo de concreto. La salida daba a una calle lateral, lejos del lugar donde los Hamilton esperaban. 6 cuadras se extendían frente a mí como una eternidad. Cualquier coche podía ser de ellos. Cualquier sombra, Ryan. Pero seguí caminando, un pie delante del otro, como había aprendido a sobrevivir en 12 hogares de acogida distintos. El aire nocturno mordía mi piel expuesta, pero no aflojé el paso. En algún lugar detrás de mí, en ese callejón, los Hamilton se estaban dando cuenta de que su plan perfecto había fallado. Su madre subrogada elegida, su inversión de 3 años, se les había escurrido entre los dedos cuidados. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo. No se rendirían fácilmente. 3 años de planificación, 3 años de manipulación calculada, no terminarían con un solo intento fallido. Volverían por mí, y la próxima vez estarían mejor preparados. Por ahora, sin embargo, tenía 6 cuadras de libertad y una profesora de violín que tal vez creería una historia imposible. No era mucho, pero era más de lo que tenía 1 hora antes, cuando me quedé paralizada en la puerta de Ryan, viendo cómo mi mundo se derrumbaba. El aroma a lavanda de la ropa de la hija de Doris me seguía por las calles vacías, como el fantasma de una vida ajena envuelto en mis hombros. Me pregunté si ella, de algún modo, habría sabido que su ropa ayudaría algún día a otra chica a escapar, si entendería por qué su madre la había guardado, esperando a alguien que la necesitara. 5 cuadras, 4, 3. Mis piernas ardían, pero no me detuve.
En algún lugar detrás de mí, los Hamilton probablemente estaban ampliando su búsqueda, llamando favores, activando la red que usarían para encontrarme y seguir pagándole a Ryan. 2 cuadras. 1. El edificio de la señora Petrova se alzaba frente a mí, común y seguro. Presioné el timbre con los dedos temblorosos, rezando para que estuviera en casa, para que respondiera, para que me creyera cuando le contara por qué realmente estaba allí. La voz de la señora Hart Petrova crepitó por el interfono, adormilada pero atenta. Le expliqué que era yo, que necesitaba ayuda, y el timbre sonó de inmediato. La puerta de su apartamento se abrió antes de que yo llegara, y me jaló hacia adentro sin hacer preguntas. Su rostro se endureció mientras le explicaba todo, las palabras saliendo en un torrente desesperado. Asentía en ciertos momentos, su expresión tornándose cada vez más sombría. Cuando terminé, me reveló algo que me hizo un nudo en el estómago. Siempre se había sentido incómoda con la forma en que los Hamilton hablaban de mi propósito en su familia durante los recitales. El modo en que insistían en clases privadas y pedían actualizaciones constantes sobre mis progresos había despertado antiguos instintos de su infancia en Europa del Este. Usé su teléfono para enviarle a Emma un mensaje en clave, rogándole que viniera a la dirección de Misty Petrova. Mientras esperaba, escribí todo en uno de los cuadernos de Petrova, dejando constancia de los detalles mientras aún estaban frescos en mi memoria. Emma llegó en menos de 30 minutos. Al principio, dudó de mi historia, hasta que le mostré las capturas de pantalla de los archivos de las otras chicas. Su rostro palideció cuando reconoció uno de los nombres. Recordaba haber visto a Michelle en el centro comercial con los Hamilton años atrás, y cómo le había llamado la atención lo triste que se veía la chica a pesar de todas las bolsas de compras. Ese recuerdo se le había quedado grabado porque Michelle desapareció de las redes sociales poco después, y Emma siempre se preguntó qué le habría pasado. Los Hamilton intensificaron su búsqueda rápidamente. En cuestión de horas, ya habían publicado en los grupos de Facebook del vecindario que su hija estaba atravesando una crisis de salud mental y necesitaba su medicación. La foto de mi expediente escolar apareció en la pantalla del celular de Emma, acompañada de comentarios con supuestos avistamientos. Personas que nunca me habían visto decían haberme notado actuando de forma errática en el supermercado, en el parque, en la biblioteca. Emma grabó mi testimonio en su teléfono, mientras la señora Petrova llamaba a un amigo suyo policía, de manera extraoficial. El agente escuchó, pero explicó que, sin peligro inminente ni prueba directa de un delito, seguía siendo un asunto familiar. Hijos adultos se marchaban de casa todo el tiempo. El tema de la maternidad subrogada, por perturbador que fuera, no era ilegal si no había coerción. Emma creó una cuenta falsa en redes sociales para monitorear las publicaciones de los Hamilton y reunir información. A través de ella, descubrimos que Claire había estado activa en foros de fertilidad durante 5 años, hablando sobre arreglos alternativos de subrogación. Algunas de sus publicaciones me revolvieron el estómago. Había investigado vacíos legales en adopciones internacionales, turismo reproductivo, e incluso había publicado sobre la edad ideal para las madres subrogadas. La vecina anciana de Petrova tocó la puerta para comentar que, 2 años atrás, había visto salir llorando a una joven afrodescendiente de la casa de los Hamilton. La descripción coincidía con Michelle. Siempre le había parecido extraño, pero no quiso meterse en lo que parecía un asunto de familia. Decidí contactar a la señora Rodríguez, mi antigua trabajadora social del sistema. Su número aún funcionaba, y contestó en el tercer tono. Cuando le expliqué la situación, su silencio se alargó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Luego confesó que siempre había tenido dudas sobre la adopción de los Hamilton, pero que no pudo probar nada. Su supervisora había descartado sus preocupaciones, acusándola de prejuicio hacia familias adineradas. Los Hamilton redoblaron su ofensiva. Llamaron a mi colegio para reportar una emergencia psiquiátrica. Afirmaron que necesitaba intervención inmediata, pintando el retrato de una chica alterada que había malinterpretado una oferta generosa para cubrir sus estudios. La escuela, atada por leyes de privacidad, no podía confirmar ni negar mi matrícula a quienes se hacían pasar por familiares preocupados. La revelación de la señora Rodríguez me golpeó como un mazazo. Yo era la 4ª chica en este patrón, 3 antes que yo, misma edad aproximada, mismo trasfondo en el sistema de acogida, mismas desapariciones repentinas. Ella había intentado alertar a sus superiores, pero la reputación impecable de los Hamilton y sus donaciones generosas a organizaciones benéficas relacionadas con el sistema de acogida silenciaron cualquier cuestionamiento. Ryan comenzó a mandar mensajes al antiguo teléfono, el que los Hamilton habían reactivado. Emma me mostró las capturas desde su cuenta falsa, donde alguien los había publicado. Decía que me amaba, que el dinero no significaba nada, que podíamos arreglarlo. Cada mensaje hacía que Emma se enojara más, hasta que lanzó su teléfono contra el sofá de Petrova, harta. Con asco, le pregunté a Rodríguez si era posible contactar a las otras chicas. 2 habían cumplido 18 y se habían marchado del estado inmediatamente. Las direcciones a las que se las había enviado no llevaban a ninguna parte. El paradero de la tercera era desconocido. Simplemente había desaparecido del sistema. Pero Rodríguez recordaba sus nombres, recordaba sus rostros, recordaba cómo crecía su inquietud con cada asignación. Los Hamilton aparecieron en casa de Emma poco después, forzando una conversación incómoda con sus padres. Repitieron la misma historia de problemas de salud mental
y abandono del tratamiento, pero los padres de Emma detectaron inconsistencias. Cuando les pidieron detalles concretos sobre mi supuesta condición, los Hamilton no supieron qué decir, tartamudearon, tropezando con su guión ensayado. Al verse bajo escrutinio, la señora Rodríguez profundizó en sus antiguos archivos y descubrió que había anotado preocupaciones sobre la cronología de renovación de la licencia de acogida de los Hamilton. Cada chica había sido colocada con ellos justo cuando la anterior cumplía la mayoría de edad, un patrón demasiado perfecto para ser coincidencia. Su supervisora lo había descartado como una asignación eficiente, elogiando a los Hamilton por siempre tener espacio para otro niño necesitado. Los padres de Emma empezaron a sospechar lo suficiente como para pedirles que se fueran. El cambio en su actitud fue inmediato. La máscara de la señora Hamilton se resquebrajó por un instante, revelando algo frío debajo. El padre de Emma, un contador tranquilo y amable, se mantuvo firme en la entrada hasta que los Hamilton retrocedieron hacia su Mercedes. Mi búsqueda de la tercera chica en acogida arrojó resultados inesperados. Jessica, ahora con 22 años, mantenía una pequeña presencia en redes sociales a 3 pueblos de distancia. Su biografía decía simplemente sobreviviente, y sus publicaciones se enfocaban en la recuperación del trauma y la reconstrucción tras el abuso. Me temblaban las manos mientras escribía un mensaje explicándole quién era y por qué la contactaba. La señora Petrova me ofreció su sofá de forma indefinida, enmarcándolo como una artista apoyando a otra. Ella había huido de su país para escapar de personas que intentaron controlarla, y reconocía esa misma desesperación en mis ojos. Su apartamento se convirtió en mi refugio seguro, y sus vecinos mayores en mi sistema de alerta temprana contra las búsquedas de los Hamilton. Jessica respondió en cuestión de minutos, con un mensaje simple y directo. Ya sabía que algún día volverían a intentarlo. Había estado esperando esta llamada. Organizamos una videollamada, y su historia completó vacíos aterradores. Claire ya había estado practicando los síntomas del embarazo cuando Jessica vivía con ellos, usando una panza falsa por la casa, decorando habitaciones infantiles que nunca albergarían bebés. En lugar de seguir escondiéndome, decidí tomar control de la narrativa. Emma me ayudó a redactar una publicación en redes sociales, cuidadosamente escrita para evitar problemas legales mientras compartía mi verdad. Incluimos solo los detalles suficientes para que resultara creíble, sin hacer acusaciones que pudieran volverse en mi contra. Jessica reveló aún más durante nuestra llamada. Había descubierto que la obsesión de Claire iba más allá de lo imaginable. Tenía ropa de bebé escondida en su armario, ya había elegido nombres, e incluso había practicado técnicas de lactancia con muñecos. La desesperación no era nueva. Llevaba años gestándose antes de que empezaran a recibir niñas en acogida. Compartió fotos que logró tomar antes de escapar, documentos médicos, registros de clínicas de fertilidad que mostraban consultas sobre subrogación con miembros del hogar. Las clínicas se habían negado por razones éticas, lo que aparentemente llevó a los Hamilton a desarrollar su plan con el sistema de acogida. Padres del colegio empezaron a cuestionar la versión de los Hamilton después de que mis amigos defendieran mi integridad en línea. Profesores que me conocían desde hacía 3 años publicaron sobre mis logros académicos, mi trabajo voluntario y mi completa ausencia de problemas de salud mental. La narrativa que los Hamilton intentaron imponer comenzó a derrumbarse bajo el peso de la evidencia contradictoria. La reputación perfecta de los Hamilton empezó a agrietarse cuando vecinos compartieron sus propias observaciones. Varios mencionaron que nunca vieron fotos de bebés de las hijas adoptadas y que los Hamilton siempre cambiaban de tema cuando se preguntaba por los años de infancia de las chicas. Pequeñas rarezas que antes parecían simples excentricidades, ahora se veían siniestras en retrospectiva. Rodríguez me puso en contacto con una abogada de familia que trabajaba pro bono y que confirmó mis derechos legales como adulta. Los Hamilton no tenían autoridad sobre mí, no podían obligarme a regresar, ni acceder a mis registros médicos sin mi consentimiento. La abogada recomendó documentar todo y evitar cualquier contacto directo que pudiera interpretarse como acoso. Los Hamilton cometieron un error crítico. En el supermercado, la señora Hamilton se topó con una vecina que le preguntó por mí, y su máscara se desmoronó por completo. Me llamó una ingrata que no valoraba todo lo que se me había dado, su voz elevándose hasta que otros clientes se giraron a mirar. Alguien grabó la escena y la subió con una leyenda que cuestionaba si esa era realmente la madre amorosa que buscaba a su hija enferma. El video se difundió por los grupos locales de redes sociales. En cuestión de horas, el contraste entre la imagen pública de la señora Hamilton y su rabia venenosa fue impactante. Los comentarios comenzaron a llover de personas que empezaban a replantearse todo. Algunos compartieron sus propias observaciones sobre la extraña dinámica familiar que los Hamilton habían mostrado durante años. Ryan apareció en el edificio de la señora Petrova, pero los vecinos ya habían formado una red informal de protección. La señora Chen, del segundo piso, llamó de inmediato, advirtiendo que él estaba en el vestíbulo. El señor García, del apartamento de enfrente, se colocó junto a la mirilla, listo para intervenir si era necesario. Los residentes del edificio habían decidido proteger a una de los suyos. Jessica reveló la última pieza del rompecabezas durante otra llamada. Recordaba haber escuchado a los Hamilton discutiendo sobre el problema de Sarah antes de escapar. Aparentemente, Sarah había descubierto sus planes demasiado pronto e intentó advertir a las autoridades,
pero nadie creyó en una niña del sistema frente a ciudadanos respetables. Su desaparición del sistema de acogida cobraba ahora un significado mucho más oscuro. Tomé una decisión que definiría todo lo que vendría después. Ninguna otra chica terminaría en una habitación color lavanda, manipulada durante años solo para descubrir su supuesto propósito al cumplir 18. La capacidad de los Hamilton de acoger menores terminaría conmigo, sin importar lo que costara. Los padres de Emma se unieron a otras 3 familias del colegio para apoyarme públicamente. Compartieron sus propias experiencias con el comportamiento controlador de los Hamilton en los eventos escolares, cómo monitoreaban mis amistades, insistían en saber dónde estaba todo el tiempo. Detalles que antes parecían simple sobreprotección, ahora revelaban un patrón siniestro. Los Hamilton intentaron controlar los daños, diciendo que yo había malinterpretado su generosa oferta de subrogación, pero su historia seguía cambiando. Primero yo era una chica con problemas mentales, luego una malagradecida, después alguien confundida por una conversación malentendida. Las contradicciones hicieron que aún más personas empezaran a cuestionar lo que realmente había ocurrido. La comunidad de profesores de violín se unió. Varias docentes revelaron que Claire les había hecho preguntas invasivas sobre sus alumnas más jóvenes, en especial aquellas provenientes de entornos complicados. Preguntaba sobre sus situaciones familiares, redes de apoyo, quiénes podrían necesitar ayuda adicional. Todos habían asumido que era un gesto solidario. Mi historia se difundió por grupos privados de padres como una advertencia. Madres y padres compartieron experiencias con familias que parecían demasiado perfectas. Historias de adopciones que terminaron mal. La importancia de escuchar cuando un niño intentaba decir que algo no estaba bien. Jessica entregó la evidencia más contundente. Cheques cancelados que había fotografiado antes de huir. Pagos regulares de $50,000 a nombre de R. Mitchell, coincidiendo perfectamente con la cronología de Ryan. Los Hamilton lo habían encontrado de la misma forma que nos habían encontrado a nosotras, apuntando a alguien lo suficientemente desesperado como para entrar en su juego. La respuesta de Claire ante la presión creciente fue un video entre lágrimas sobre su camino con la infertilidad. Habló del dolor de no poder tener hijos, de los sueños de maternidad que la perseguían, pero en lugar de generar simpatía, la sección de comentarios se llenó de indignación. La gente reconoció la manipulación cuando la vio, especialmente porque en ningún momento mencionó a las chicas que había intentado utilizar. Los socios inmobiliarios del señor Hamilton comenzaron a distanciarse al ver que el escándalo afectaba su reputación profesional. Negocios se cayeron mientras los clientes cuestionaban su ética. La élite del club social que antes los recibía con los brazos abiertos, ahora susurraba a sus espaldas. La muerte social en ese círculo fue rápida e implacable. El empleador de Ryan recibió denuncias anónimas sobre su implicación en el esquema. Sus compañeros de trabajo empezaron a hacerle preguntas incómodas. Su relación con una estudiante de secundaria, depósitos inusuales en su cuenta, su conexión con los Hamilton. La vida cuidadosamente construida con su dinero comenzó a desmoronarse. 2 periodistas del periódico local se pusieron en contacto tras ver las discusiones en redes sociales. Habían estado investigando patrones sospechosos en el sistema de acogida de la zona y notaron que el apellido Hamilton aparecía repetidamente. Mi historia conectaba piezas que llevaban meses intentando enlazar. La directora de mi colegio emitió un comunicado cuidadosamente redactado en el que apoyaba mi carácter y cuestionaba la narrativa que circulaba sobre mí. Sin acusar directamente a nadie, dejó claro que el colegio nunca había observado ningún comportamiento preocupante de mi parte. Varios profesores, que habían querido hablar antes, se sintieron con más confianza para compartir sus propias observaciones. Jessica vino a verme en persona, trayendo una caja de evidencia que había guardado, fotos, documentos, grabaciones de conversaciones que había alcanzado a captar. Ella siempre supo que este día llegaría, y se había preparado para cuando los Hamilton volvieran a intentarlo con otra chica. El alivio inicial al ver tanto apoyo se tornó amargo cuando nos dimos cuenta de que los Hamilton estaban ajustando su estrategia. Empezaron a contactar discretamente a parientes lejanos, inventando historias sobre una custodia temporal de su hija con problemas. Se presentaban como padres abnegados, intentando ayudar a una joven con dificultades emocionales. Buscaban apoyo familiar en un momento difícil. El señor Hamilton descubrió que las cuentas que había abierto para mi fondo universitario estaban vacías desde el día de mi cumpleaños número 18. Rodríguez me había aconsejado meses antes que transfiriera todo a una cuenta personal en cuanto alcanzara la mayoría de edad. La furia en su voz fue audible cuando llamó al banco y el gerente confirmó que tenía todo el derecho legal sobre ese dinero. Los Hamilton contrataron una firma de gestión de reputación para inundar las redes sociales con historias positivas sobre su labor caritativa. Fotos antiguas de eventos benéficos aparecieron por todos lados. Testimonios de personas a quienes supuestamente habían ayudado durante años. Pero Internet tiene buena memoria, y la gente empezó a preguntarse por qué necesitaban relaciones públicas tan agresivas si solo eran padres preocupados. Antiguos niños en acogida comenzaron a compartir sus propias experiencias con los Hamilton en grupos de apoyo en línea. No todos habían sido seleccionados para subrogación, pero todos recordaban preguntas extrañas sobre su historial médico, un interés inapropiado en su desarrollo físico, comentarios sobre su genética que los hacían sentir incómodos.
Relaciones importantes se fortalecieron alrededor de la verdad. La familia de Emma me ofreció su cuarto de huéspedes si lo necesitaba. Los vecinos de la señora Petrova crearon un horario para asegurarse de que alguien siempre estuviera pendiente de los movimientos de los Hamilton. Doris me llamaba todos los días y había hecho docenas de copias de la evidencia que le confié. Incluso desconocidos que solo habían oído la historia en Internet ofrecieron ayuda y recursos. El artículo del periódico local salió con un titular cuidadosamente elegido, planteando preguntas sobre el historial de acogida de una familia prominente. Las fuentes anónimas incluían ex empleados de clínicas de fertilidad que recordaban las solicitudes cada vez más desesperadas de los Hamilton. El artículo evitaba acusaciones directas, pero pintaba un panorama inquietante con hechos verificados. Con toda la evidencia acumulada y los testimonios de testigos, sentí que la marea comenzaba a cambiar. La opinión pública viró con firmeza a medida que más personas reconocían el patrón de comportamiento depredador. Un hashtag comenzó a hacer tendencia a nivel local, con otras personas compartiendo sus propias historias de explotación por parte de familias que parecían generosas. El abogado de los Hamilton envió cartas de cese y desistimiento a quienes hablaban públicamente del caso. Pero la verdad era una defensa absoluta, y nadie retrocedió. Las amenazas legales solo los hacían parecer más culpables ante la opinión pública. La crisis pública de Claire en su club de campo ocurrió durante el almuerzo benéfico anual. Se levantó a mitad de su discurso sobre el apoyo a jóvenes en acogida y comenzó a gritar sobre basura ingrata del sistema, que no valoraba las oportunidades. La sala llena de donantes adinerados la observó con horror mientras tiraba copas de champán y lanzaba su bolso de diseñador contra la pared. El personal de seguridad tuvo que escoltarla mientras ella gritaba sobre años desperdiciados y un vientre vacío. Imágenes de cámaras de seguridad de varios lugares comenzaron a respaldar mi cronología a la perfección. El restaurante confirmó la reservación privada en mi cumpleaños número 18, con sellos de hora indicando cuándo llegamos y cuándo escapé al baño. Las cámaras del edificio captaron el momento en que salía del departamento de Ryan, claramente angustiada. Cada pedazo de evidencia desmontaba una parte de las mentiras cuidadosamente tejidas por los Hamilton. Doris fue clave cuando los archivos originales del sistema de acogida desaparecieron misteriosamente de los registros del condado. Ella había hecho 12 copias y las había distribuido entre personas de confianza, asegurando que las pruebas sobrevivieran. Sus décadas de experiencia en trabajo social le habían enseñado que los documentos tienden a desaparecer cuando gente poderosa se siente amenazada. Miembros de la comunidad que habían guardado silencio durante años finalmente encontraron su voz. El pediatra que había hecho mis exámenes físicos obligatorios admitió que siempre se sintió incómodo con el excesivo interés de los Hamilton en mi salud reproductiva. El dentista mencionó que insistieron en pruebas genéticas durante limpiezas rutinarias, pequeñas violaciones de límites que en su momento parecían raras, pero no lo suficientemente graves como para denunciar. El intento de Ryan por salvarse resultó un completo desastre. Publicó un comunicado en el que afirmaba que él también había sido manipulado, que los Hamilton lo habían encontrado cuando era vulnerable y estaba desesperado. Esto enfureció tanto a los Hamilton que lo amenazaron con revelar exactamente cómo lo reclutaron, a través de foros para jóvenes con deudas de juego que necesitaban dinero rápido. El depredador contratado se había vuelto contra sus empleadores. Comencé a ver toda nuestra relación con nuevos ojos. Cada gesto dulce había sido calculado. La forma en que accidentalmente se cruzó conmigo en la biblioteca donde estudiaba. Cómo sabía mi pedido de café favorito antes de que se lo dijera. Los Hamilton le habían proporcionado un expediente detallado sobre su inversión. Algunas personas de la comunidad, influenciadas por la empresa de relaciones públicas de los Hamilton, comenzaron a sugerir que yo simplemente había malinterpretado una conversación legítima sobre subrogación. Publicaban que la maternidad subrogada era un acto de amor, un regalo precioso, y que quizás yo había reaccionado de forma exagerada ante una oferta generosa, pero los sobrevivientes reconocen el gaslighting, y la comunidad de acogida respondió con fuerza, compartiendo sus propias experiencias. La señora Petrova recibió un aviso de desalojo por parte de la empresa administradora de su edificio, que casualmente pertenecía a uno de los socios comerciales del señor Hamilton, pero sus vecinos no se quedaron de brazos cruzados. Organizaron una reunión de inquilinos, contactaron a los defensores de vivienda de Houston y dejaron claro que cualquier intento de desalojarla enfrentaría una resistencia masiva. La administración retrocedió en cuestión de días. Tuve que tomar una decisión. Cuando el abogado de los Hamilton se comunicó conmigo a través de Rodríguez, me ofrecieron un acuerdo económico sustancial, suficiente para pagar la universidad y empezar mi vida, a cambio de firmar un acuerdo de confidencialidad y declarar públicamente que había malinterpretado sus intenciones. La cifra que ofrecieron resolvería todas mis preocupaciones financieras. La decisión me tomó menos de un segundo. El dinero no podía devolverme los 3 años que me robaron. No podía borrar el conocimiento de que ya lo habían hecho antes y que lo harían de nuevo. Le pedí a Rodríguez que les dijera que ningún monto compraría mi silencio. Su último intento desesperado comenzó con una invitación a una reunión comunitaria sobre la reforma del sistema de acogida. Los Hamilton estarían presentes, prometió su abogado.
listos para disculparse y enmendar sus errores, públicamente. Querían usar la plataforma para rehabilitar su imagen bajo una apariencia de arrepentimiento. Sabía que era una trampa, pero decidí enfrentarla. El centro comunitario estaba lleno cuando llegué con Emma, la señora Petrova y Jessica. Los Hamilton estaban sentados al frente con su equipo legal, luciendo cada centímetro como los filántropos preocupados. Sus seguidores habían llegado temprano para ocupar asientos estratégicos, pero los nuestros también estaban allí. Maestros, vecinos, otras sobrevivientes del sistema de acogida que habían manejado durante horas para estar cara a cara con ellos. Por primera vez desde mi huida, mi cuerpo recordó el miedo, pero ya no estaba sola. La señora Hamilton se inclinó hacia mí cuando pasé, susurrando amenazas sobre arruinar mi futuro, impedirme llegar a la universidad, asegurarse de que nadie jamás me contratara. Su máscara había caído por completo, revelando a la depredadora bajo las perlas. El colapso de Claire fue rápido y total. Cuando miembros de la comunidad comenzaron a hacer preguntas directas sobre las otras chicas en acogida, Claire se levantó y gritó que le habían prometido un bebé desde los 19 años, 10 años esperando, planeando, preparando habitaciones y comprando ropa para niños que nunca llegaron. Sus padres le habían prometido arreglar su problema, encontrarle la madre subrogada perfecta que no pudiera negarse. La revelación de que esto llevaba una década en marcha dejó al público en estado de shock. Los Hamilton no solo habían explotado a chicas del sistema, habían convertido a su propia hija en una depredadora, alimentando su obsesión en lugar de buscarle ayuda. La sala estalló cuando la gente comprendió la magnitud de la conspiración. Entonces apareció Sara. Había estado viviendo bajo otro nombre, en otro estado, pero su defensora en el sistema de acogida la había estado protegiendo, ayudándola a reconstruir su vida. Al enterarse de la reunión, insistió en asistir. Dijo que ya no se escondería, no cuando había otras chicas en riesgo. Al enfrentarse a dos de sus víctimas, el señor Hamilton hizo un cálculo frío. Su negocio se desmoronaba, su estatus social estaba destruido, su esposa se volvía cada vez más inestable. Se levantó y anunció que cooperaría con cualquier investigación, a cambio de inmunidad en demandas civiles. Testificaría sobre los pagos a Ryan, las clínicas de fertilidad que los rechazaron, los trabajadores sociales que habían sido sobornados para mirar hacia otro lado. La señora Hamilton se lanzó sobre su esposo con un grito desgarrador. Le arañó el rostro, gritando sobre traición, sobre cómo estaba abandonando la única oportunidad de maternidad de Claire. Los guardias de seguridad la separaron mientras ella profería insultos que resonaron en todo el centro comunitario. La mujer elegante que me había abrazado la primera noche en su casa se había ido. Lo que quedaba era algo salvaje y desesperado. Ryan intentó escabullirse durante el caos, pero Sara lo reconoció de inmediato. Se puso de pie y lo señaló con el dedo, su voz clara entre el alboroto. Lo identificó como el hombre que también la había manipulado, que le había dicho que era especial, que había sido pagado para entregarla a los Hamilton, igual que lo había hecho conmigo. La sala entera se volvió contra él al entender que no solo era cómplice, sino un depredador serial que había destruido la vida de varias chicas por dinero. Corrió hacia la salida, pero la encontró bloqueada por defensores del sistema de acogida que ya habían escuchado suficiente. El último intento de manipulación de Claire fue el más patético. Se subió a una silla y amenazó con hacerse daño si no me retractaba de todo, si no admitía que había malinterpretado las cosas, si no le daba los hijos que merecía. La sala quedó en silencio mientras ella sostenía un abrecartas contra su muñeca, exigiendo que yo asumiera la responsabilidad de su dolor. Miré a la mujer que había fingido ser mi hermana durante años y no sentí más que lástima. Le dije con calma que sus decisiones eran suyas, que su sufrimiento no le daba derecho a robarle el cuerpo a nadie más, que necesitaba ayuda, pero que ya no me dejaría manipular. Los guardias de seguridad lograron tranquilizarla y se la llevaron mientras sollozaba por los brazos vacíos y las promesas rotas. La comunidad votó por abrumadora mayoría a favor de implementar reformas al sistema de acogida y crear un fondo para sobrevivientes de explotación. Se establecieron nuevos protocolos de supervisión y formación obligatoria sobre prácticas de adopción depredadora, un cambio real, impulsado por sobrevivientes y aliados que por fin fueron escuchados, sin padres poderosos, sin dinero, sin protección. Claire tuvo que enfrentar la realidad de que ninguna agencia ética de subrogación trabajaría con alguien con su historial. Las evaluaciones psicológicas por sí solas la descalificaban. Sus sueños de maternidad, por más distorsionados que se hubieran vuelto, habían terminado. La casa de los Hamilton se puso en venta en menos de una semana. Las tarifas legales por múltiples demandas civiles drenaron sus recursos. El club social revocó su membresía. Perdieron sus cargos en fundaciones benéficas de la noche a la mañana. El círculo social que había definido su identidad les cerró las puertas. Jessica, Sara y yo nos reunimos para cenar en un pequeño restaurante del centro. Nada de copas elegantes ni cubiertos múltiples. Solo 3 sobrevivientes planeando cómo proteger a otras chicas. Hablamos de iniciar una red de apoyo, de compartir nuestras historias con organizaciones
planes de acogida, de asegurarnos de que los trabajadores sociales supieran identificar las señales de advertencia. Rodríguez nos envió la noticia de que la licencia de acogida de los Hamilton había sido revocada permanentemente. Múltiples estados habían marcado su expediente. Nunca más podrían acercarse a niños vulnerables. No era justicia legal, pero sí era protección para futuras víctimas. El violín que había dejado atrás fue devuelto por una de las antiguas empleadas domésticas de los Hamilton. Ella lo había salvado cuando intentaron tirarlo, sabiendo que significaba algo para mí. Lo sostuve durante un buen rato, recordando a la chica que había creído haber encontrado una familia de cuento de hadas. 6 meses después, estaba de pie sobre un pequeño escenario en un centro comunitario, afinando ese mismo violín. El concierto benéfico para jóvenes del sistema de acogida había sido idea de Jessica. Recaudamos lo suficiente para financiar viviendas de emergencia para chicos que envejecían fuera del sistema, para quienes necesitaban un lugar seguro al cual huir. El público no era numeroso, tal vez unas 50 personas, pero eran las que importaban. La señora Petrova estaba sentada en primera fila, con el orgullo reflejado en su rostro marcado por los años. Emma y sus padres también estaban allí, la familia que se enfrentó a los Hamilton cuando más importaba. Doris había traído a todo su edificio, los vecinos que formaron una muralla protectora a mi alrededor. Sara y Jessica me flanqueaban en el escenario, nuestra hermandad elegida, forjada en la supervivencia. Nos habíamos encontrado no por la familia que los Hamilton fingieron ofrecernos, sino por la verdad de lo que intentaron quitarnos. Al levantar el arco, vi entre el público a una chica joven, tal vez de 15 años, con una pulsera de identificación de un hogar de acogida. Observaba con esa esperanza cautelosa que yo reconocía en mi reflejo a esa edad. Este concierto era para ella, para todas las chicas que necesitan saber que los cuentos de hadas no son reales, pero sobrevivir sí lo es. Las primeras notas llenaron el espacio. No eran perfectas, pero eran sinceras. En algún lugar de la ciudad, los Hamilton empacaban los restos de la vida cuidadosamente construida que se les desmoronaba. El útero de Claire permanecería tan vacío como la habitación color lavanda que usaron como carnada. Pero aquí, en esta sala con esta gente, se estaba construyendo algo real. La música creció en intensidad, y toqué no por la familia que intentó poseerme, sino por la comunidad que eligió verme. La justicia no llegó a través de tribunales, ni de la policía, ni de sistemas que ya nos habían fallado antes. Llegó a través de la protección feroz de personas comunes, que finalmente decidieron que había cosas más importantes que la reputación o la comodidad. Cuando la última nota se desvaneció, bajé el violín y miré al público. La chica con la pulsera del hogar de acogida lloraba, pero también sonreía. Había visto lo que yo necesitaba ver a su edad, que había vida después del final del cuento de hadas, que las familias reales se eligen, no se asignan, que sobrevivir puede transformarse en algo más grande. Los Hamilton habían esperado 3 años para cosechar mi vientre. En cambio, cosecharon una comunidad de sobrevivientes que se asegurarían de que ninguna otra chica se parara en una habitación lavanda creyendo que había encontrado por fin un hogar, solo para descubrir que la veían como ganado. Ellos mismos provocaron su caída al subestimar el poder de los chicos del sistema que aprendieron a reconocer a los depredadores, y de las comunidades lo suficientemente valientes como para creerles.